Buenos días, que el Espíritu Santo nos ayude a entender su palabra. En Hechos capítulo 17, Pablo entra a 3 ciudades y en cada una la reacción es distinta. Algunos lo echan, otros lo acusan, pero unos pocos escuchan. Y eso basta para que el Evangelio siga conquistando el mundo. El Evangelio no es de los muchos, es de los pocos. Por eso el Señor Jesús habló de la puerta ancha y de la puerta angosta. El capítulo 17 del libro de los Hechos comienza siendo narrado de la siguiente manera. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. De los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, les soltaron. Pablo llega a Tesalónica y, como siempre, va a la sinagoga por 3 sábados seguidos. Explica, razona, argumenta con las Escrituras que el Mesías debía padecer y resucitar y que este Mesías es Jesús. Algunos creen, pero otros sienten que están perdiendo el control. Organizan disturbios, acusan a los creyentes de una de las cosas más peligrosas en ese tiempo. Ellos están diciendo que hay otro rey llamado Jesús, dicen. Y en ese momento la verdad se convierte en una amenaza para el sistema. En Berea, el escenario es distinto. La gente escucha, pero no de forma ciega. Abren las Escrituras, las examinan cada día para ver si lo que Pablo dice es cierto. Este es uno de los momentos más bellos del libro de los Hechos. Un pueblo que no teme la verdad, pero que tampoco se traga todo lo que escucha. La fe no es ingenua, es una búsqueda con los ojos abiertos. Esta porción de las Escrituras se narran de la siguiente manera en el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, no pocos hombres. Es decir, el Evangelio está avanzando y está creciendo, y esto es lo que deberían hacer las personas. Antes de desechar el Evangelio, o de creer o de pensar que no es algo que está a la par de su religión, deberían escudriñar las Escrituras. Mucho más cuando usted cree que la Biblia es la palabra de Dios. Porque no es suficiente que usted crea que la Biblia es la palabra de Dios. Tiene que escudriñarla. Usted que también va a una iglesia cristiana, ¿lo que le enseñan en su iglesia es la palabra de Dios? ¿O usted está recepcionando humanismo
o cualquier clase de ideología que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Este es un llamado tanto para los que están lejos de la iglesia como para los que están en la iglesia para que regresen a las Escrituras. Luego, la Biblia nos dice que Pablo llega a Atenas, una ciudad llena de arte, filosofía, pero también llena de ídolos. Habla en las plazas, discute con los epicúreos y con los estoicos, y ellos lo llevan al Areópago, y desde ahí da uno de los discursos más profundos de toda la Biblia. Allí, Pablo les habla del Dios desconocido, el que hizo el mundo, el que no habita en templos, el que no necesita nada, el que estableció tiempos y lugares para que los hombres lo busquen y lo encuentren. Este es el mensaje verdadero del Evangelio. El Evangelio que se ha dejado de predicar. El Evangelio que está ausente de las congregaciones y de la iglesia cristiana, donde hoy se predica más acerca de humanismo que de la Biblia. Pablo sigue predicando, pero cuando habla de la resurrección, algunos se burlan, otros quieren seguir escuchando y unos pocos creen. Se narra esto en la Biblia en Hechos capítulo 17, versículo 16. Dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Allí les proclama el mensaje titulado Al Dios no conocido. Les dice, a ese que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Es el Dios que hizo el mundo. Todas las cosas que hay han sido hechas por el Señor del cielo y de la tierra, el cual no habita en templo hechos por manos humanas. Tampoco es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas, y de su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. El mensaje proclamado por Pablo es sumamente poderoso. Allí les pide a la gente que se arrepientan. En el versículo 30 le dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora le manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No es una sugerencia, es una orden de Dios para que los hombres todos se arrepientan. ¿Usted ya se ha arrepentido? Arrepentimiento significa dejar el camino y poder andar por el único camino, que es Jesucristo. Entonces, cuando hay arrepentimiento, se dejan las antiguas prácticas para comenzar a vivir en aquello que Dios nos pide. No es remordimiento. Remordimiento es sentir pesar por un momento, pero luego seguir con las mismas prácticas. Si usted se ha arrepentido, entonces sus prácticas ahora son de acuerdo a la palabra de Dios. Tesalónica rechazó el mensaje por orgullo. Berea creyó por discernimiento. Atenas dudó por orgullo intelectual. Lo que podemos aprender aquí es que la verdad de Dios siempre confronta, siempre incomoda, porque no viene a pedir permiso, viene a despertar el alma. Hoy también hay quienes se burlan, otros se enfadan, pero hay unos pocos que, como Dionisio y Dámaris en Atenas, escuchan, creen y nunca más son los mismos. ¿Cuál representas tú? ¿Por qué no te atreves a creer en Jesucristo? ¿Qué te lo impediría? ¿Dejar tu religión? ¿Dejar tus ritos y costumbres? Pues vale la pena, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No le temas a la verdad, sino abrázala.
Jesucristo es la verdad que tú estás buscando y esa verdad no está en una iglesia, en una congregación, en una denominación o cualquiera sea su nombre. Esa verdad es un hombre y el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret. Recíbelo en tu corazón, acéptalo en tu alma. Hoy puedes decir, allí donde estás, Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Voy a caminar bajo tus preceptos y tus mandatos. Seré tu discípulo, te seguiré hasta el último día de mis vidas. Si tú haces esta oración y levantas este clamor, dice las Escrituras que Dios te da la autoridad de llamarte hijo de Dios. Busca un lugar donde congregar, una iglesia donde se enseña la palabra de Dios. Adora a Dios en todo lugar, lee la Biblia, que es la palabra de Dios, porque allí está registrado el plan eterno de Dios con el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga, un gran y fuerte abrazo para todos ustedes. Mañana estamos con nuestra parte del devocional.